Hola a todos, ¿me escuchan? Hola, buenas noches, Mauricio. ¿Me Hola, escuchan? profe, sí, se escucha. Ah, si me están respondiendo yo no lo escucho, ¿no? A ver, déjenme conectar mi teléfono, a ver, ahí lo puedo escuchar. ¿Y se escucha mejor? ¿Me escuchan algo? Hola, profe, sí, sí se escucha. Sí, Ah, se ya, escucha. ya, gracias. Voy a tener que ocupar el audio de mi celular. Ya, gracias. Hola a todos. Déjenme pausar antes de grabando. Ahora sí. Ahora sí. ¿Se me escucha bien? Bueno, chicos, en el fondo voy a hacer un mini repaso porque en el fondo lo que alcanzamos a ver, en esencia, algunos de los atributos que tenemos que manejar para interpretar pruebas diagnósticas. Entonces, los dos eran exactitud, es decir, qué tan cerca o qué tan distante está el resultado que me da la prueba respecto al resultado que realmente tiene el individuo o el animal. ¿Sí? Si está más cerca, es más exacto, si es menos cerca o más lejano, es menos exacto, y ahí tenemos todo el variopinto, ¿cierto? Pero precisión era asociado con la consistencia de la prueba luego de repetirla varias veces en el individuo. La idea es que, claro, sea lo más cercano al resultado real, pero también nos interesa que cada vez que la hagamos nos dé resultados consistentes. En el fondo, no que un día nos dé 30 y el otro día nos dé cero y la siguiente nos dé 120. O sea, que tenga alguna consistencia, alguna coherencia de relato en su estimación, ¿cierto? Entonces, eso era precisión y ahí teníamos combinaciones. Algo que se acercaba a la realidad y además era consistente todas las veces que lo hago, era exacto y preciso, y la prueba por definición 100% exacta y 100% precisa era el gol estándar o la prueba de oro, que puede ser una sola prueba o puede ser una serie de pruebas que en su conjunto, después de realizarlas todas, usted sabe sí o sí la condición de su paciente, ya sea persona, ya sea un animal. El punto está que el valor de referencia lo da el gol estándar. Y todas las pruebas diagnósticas que podemos acceder, su porcentaje de sensibilidad o de especificidad están en base a eso. ¿Qué tan cercano nosotros podemos llegar siendo que el 100% es el gol estándar? Entonces, aquí teníamos mezcla, ¿cierto? Acá era inexacto porque ciertamente estábamos lejos del valor real, pero era más preciso porque las pruebas al menos las veces que la repetí dieron resultados más o menos consistentes, coherentes con las veces que la repetí, ¿cierto? Acá tengo exacto o medianamente exacto, porque claro, si este es el centro y el valor real, estoy bastante cerca, no estoy tan distante, pero es impreciso porque cada vez que lo hice, en el fondo me dieron valores que ya no hay necesariamente una coherencia entre ellos. Y acá tenemos la mezcla donde no hay precisión, no hay exactitud, porque todo en el fondo fue al azar, ¿sí? Y eso fue lo que les pregunté en el control, en esencia que podíamos diferenciar esos conceptos porque también alcancé a pasar que en teoría nosotros debiésemos tener una población que aquí ven en verde como animales o personas sanas y acá a la derecha animales o personas enfermas, ¿cierto? Y nuestra prueba diagnóstica no tiene un valor, tiene un registro y ese valor es nuestro punto de corte. Entonces, si ese es el punto de corte, de aquí en adelante va a ser en el fondo los valores que mi prueba va a detectar como individuo enfermo y de aquí
hacia acá, mi prueba los va a identificar como individuos sanos. Y eso sería muy bueno porque en el fondo podemos tener poblaciones aisladas, pero en la práctica eso no ocurre. Y lo que ocurre es eso, ¿cierto? Que las poblaciones sanas y poblaciones enfermas se sobreponen, coexisten e interactúan entre ellas. Entonces, si nuestra prueba diagnóstica ahora el valor es el verde, si hacemos la misma lógica, ahora que están ambas poblaciones superpuestas, nos damos cuenta que pasan cosas y ya esa exactitud, esa precisión de nuestros valores se pone en entredicho precisamente por esta dinámica, en donde, por ejemplo, claro, habíamos dicho que de este punto de mi prueba hacia la izquierda, mi prueba identificaba a todos los individuos como sanos o negativos. Pero como ahora las poblaciones están sobrepuestas, esta parte, esta colita que está acá, que dice FN, mi prueba, por su punto de corte, identifica a estos individuos como negativos, pero realmente no lo son. Son positivos, solamente que mi prueba por ese corte los tiene que clasificar como negativos, ¿cierto? Y viceversa es lo mismo. Tengo acá un corte que de este punto a la derecha, todos los individuos analizados, mi prueba los va a clasificar como positivos, pero también sabemos que acá este pedacito, esta cola, es de la población de sanos. Pero como mi prueba de aquí en adelante lo identifica como positivo, es un falso positivo, ¿cierto? Entonces, y en la realidad esto es así. Vamos a tener eventos donde nuestra prueba no va a ser capaz de diagnosticar 100% la condición de interés, ya sea porque está el paciente sano, o ya sea porque el paciente está enfermo, pero claro, la combinación de una serie de pruebas nos permite tener mayor certeza de nuestro diagnóstico. Pero acá quiero aprovechar para dejar este punto como en stand-by, porque lo tenemos que retomar, porque tenemos que asumir que nuestra prueba se puede equivocar. Tenemos que asumir que nuestra prueba puede tener valores que no son los que son, y esa decisión repercute en qué tipo de prueba yo tengo que seleccionar bajo determinados contextos. Por ejemplo, se los voy a plantear ahora y lo vamos a desarrollar después, pero se lo planteo así. Si tengo una zona libre de enfermedad, por ejemplo, a la gente que le gusta fauna silvestre y quiere tener una zona 100% libre de cualquier enfermedad, y por la gestión del Parque Nacional, por ejemplo, tienen que trasladar animales de una zona a la zona que no tiene enfermedad, a la zona 100% libre. Entonces les preguntan a ustedes ya, ¿qué tipo de prueba tienen que ocupar para poder asegurarse que los que están entrando a esta zona libre sean realmente libres? Y esa decisión, a priori, en el papel, puede ser sencilla, pero en la práctica no es tan así. Entonces, quédense con esa idea de que esta forma de saber si es más sensible o saber si es más específica tiene mucha repercusión en cuanto a las decisiones de gestión sanitaria. Como por ejemplo, ¿a qué animales meto en cuarentena? ¿O a qué animales puedo meter en una zona libre de enfermedades? Y eso me lo tiene que dar la prueba y la confianza que esa prueba me da, su desempeño. Entonces, déjenlo ahí con stand-by porque tenemos que desarrollar esa idea. Pero para continuar este gráfico, cada uno de estos nombres, en el fondo, eran, a mi juicio, más fácil de entender si lo leían al revés. Por ejemplo, estos son los negativos verdaderos, estos son los positivos verdaderos, estos son los positivos pero son falsos, y estos son los negativos que también son falsos. Como sea que usted entienda mejor, ¿sí? El único que me interesa es que entiendan que mi prueba va a clasificar individuos verdaderamente positivos estando positivos y también va a clasificar a individuos positivos no estando positivos, ¿sí? Y así, viceversa. Mi prueba va a clasificar individuos sanos estando sanos y va a clasificar como sanos aquellos que van a estar enfermos, una proporción. Entonces, ninguna prueba es infalible salvo el gol estándar y por eso tenemos que tener ese criterio bastante claro. Esto se los comenté la última vez, así que no es mucho.
Y esto es lo mismo, la prueba por definición 100% exacta, 100% precisa, es el gol estándar. Acá habitualmente la gente piensa que es una prueba, pero en realidad pueden ser varias pruebas en serie, en paralelo o un conjunto de pruebas que me determinan que una condición realmente es esa condición y no otra. Eh, por ejemplo, es habitual de pensar que el gol estándar para microbiología sea el aislamiento y cultivo bacteriano, por ejemplo. Y claro, ese es el gol estándar porque yo tomo mi medio de cultivo, hago mi placa, en el fondo hago mi incubación y si aparece con esas características bioquímicas, morfológicas, fonotípicas, genotípicas, si estoy haciendo ensayos de contraste, el punto, sí o sí, si crece en mi placa ese agente, es porque ese agente está ahí. Entonces, claro, en microbiología el gol estándar puede ser el cultivo, pero en otras áreas, virología, hongos, otro tipo de enfermedades, tenemos mezclas, ¿cierto? En donde la incubación o cultivo es una parte, pero después hay ensayos bioquímicos que van a chequear efectivamente, por ejemplo, la reacción antigénica, etcétera, etcétera. Entonces así yo puedo realmente llegar a un gol estándar real, aunque gran parte del tiempo las personas pueden asociar que es una prueba, en realidad pueden ser varias, ¿sí? Pero ese es nuestro valor de referencia. Y también les dije, esto es lo último que alcancé a hablar con ustedes, que al igual que en los estudios observacionales ocupábamos tablitas porque así nos ordenábamos más fácil. Y acá teníamos que ordenarnos de dos maneras. Del punto de vista en horizontal, tenemos que tener resultados positivos de mi prueba y resultados negativos, o sea, los resultados de la prueba diagnóstica que estoy aplicando. Y a nivel vertical, en columnas, tengo que contrastarlo con el gol estándar. Esto es algo bien didáctico porque en la práctica no siempre tenemos el valor del gol estándar. Acá estamos asumiendo que siempre vamos a tener ese valor, entonces vamos a saber siempre quién es realmente positivo o quién realmente es sano para efectos didácticos y que podamos aprender cómo interpretar las pruebas diagnósticas. Pero en la práctica, ustedes sabrán o pueden intuir que no siempre sabemos la realidad de cada uno de los individuos de mi población. No siempre voy a poder hacer cultivo, no siempre voy a poder hacer eh, una prueba de screening suficientemente amplia como para poder tener una aproximación inicial a qué me estoy enfrentando. Sí, pero, insisto, tabla de contingencia en versión horizontal, mis datos de prueba, tanto para positivos como negativos, y en vertical tengo mis enfermos y sanos, que yo sé que son enfermos y sanos por el Golestan. Entonces, así voy haciendo el match. O sea, si mi prueba identifica a individuos positivos y estos individuos por el gol estándar realmente están enfermos, se conocen como verdaderos positivos. Pero si yo sé que por gol estándar estos individuos están positivos, pero mi prueba los clasifica como negativos, es un falso negativo. Y así la interpretación de cada uno de estos cuadritos. Y los totales son horizontales o verticales. Obviamente les dije que esto se entiende mucho más con ejemplos, y esta PPT ya tiene arriba, así que si la vieron un poquito, se dieron cuenta que no es tan difícil. Y la sensibilidad y especificidad son esas dos características que nosotros buscamos de nuestras pruebas diagnósticas para saber cómo diagnosticamos el resultado de interés para nuestro caso. Queremos, en el fondo, detectar, o nuestro objetivo principal es detectar individuos enfermos o individuos infectados, o nuestro objetivo es detectar individuos o personas sanas o libres de, qué sé yo, el residuo de antibiótico en la leche. Eso son las dos cualidades que yo busco de mi prueba. Qué tan exacta y qué tan precisa es, por cierto, pero por sobre todo que mi prueba sea capaz de clasificar lo más correctamente a esta población de individuos que está sano y esta población de individuos que está enfermo. Entonces, la sensibilidad, yo les dije,
que lo asocien siempre, siempre con la capacidad de la prueba para detectar a individuos enfermos o individuos infectados o la condición de interés que estamos buscando. ¿Sí? Y si lo quieren entender desde el punto de vista matemático, la sensibilidad es una proporción. Vamos a ver un poquito más adelante el número, pero es una proporción entre de los que realmente son enfermos, aquellos que mi prueba realmente identifica como enfermos. ¿Sí? Por eso dice que, en el fondo, es la proporción de los animales que mi prueba da como positivos respecto del total de individuos que realmente son enfermos. Y la especificidad, por el contrario, les dije que tenían que asociarlo a identificar individuos sanos o que no tengan la enfermedad o que, por ejemplo, si estamos viendo residuos de antibióticos, bueno, que no tenga residuos en la leche, ¿se fijan? Pero estamos buscando que estén sanos o estén libres. Y nuevamente, si lo quieren ver desde un punto de vista matemático, es la proporción entre los que yo sé que realmente son negativos y mi prueba los clasifica como negativos. Esa es la proporción. ¿Sí? Nuevamente, insisto, esto se entiende más fácil llevando esto a un número, así que voy a pasar acá, que me parece que es más fácil. Aquí. Yo les dije que el concepto es sensibilidad, la proporción de individuos que mi prueba identifica como positivos respecto del total de los individuos que son enfermos por el gol estándar. Entonces, si es así, la sensibilidad va a ser los individuos que mi prueba diagnostica como positivos, en este caso 80, dividido el total de los que mi prueba gol estándar realmente identifica como enfermos. Entonces, en este caso va a ser 80 dividido 100, por lo tanto, la sensibilidad de esta prueba es el 80%. No tiene más ciencia que eso. Eso es lo que les dije acá. Esto está un poquito corrido, esto debería estar aquí arriba, pero en el fondo, si usted considera los que son realmente positivos, tanto porque la prueba los considera positivos y el gol estándar los considera positivos, y los divide por el total de enfermos, eso es su sensibilidad. Proporción de individuos que mi prueba detecta como positivos, dividido el total de individuos enfermos. Y por el contrario, les digo, asocien especificidad con individuos libres o no enfermos o sanos. Y es lo mismo, es la proporción entre el total de sanos respecto a los sanos que mi prueba identifica. Por lo tanto, en este ejemplo es, perdón, 800 dividido 900. Y por lo tanto, mi prueba, bajo este ejemplo, tiene una especificidad del 89%. Profe, ¿qué prueba es buena? Con 80, 89, 90. ¿Cuál es buena el rango? Déjenme decirle que hoy por hoy la mayoría de las pruebas, eh, no es que exista una ley, pero consensuadamente se trabaja con que una buena prueba es una prueba que al menos tiene en sensibilidad y especificidad valores sobre 90, 94%. ¿Sí? Ahora, claro, una sola prueba diagnóstica no va a tener, no sé, 99 de sensibilidad y 99 de especificidad, porque si fuera así sería con el estándar. Pero las pruebas que usted puede comprar en la farmacia o la puede comprar en general, la idea es que sean lo más cercano y sobre 90, ¿se fijan? Y por lo tanto, como no todas pueden hacer eso, en la práctica nosotros hacemos una combinación de pruebas. Vamos a tomar una muestra, qué sé yo, de un torulado nasal, hacemos un cultivo y después tomamos, qué sé yo, una ELISA y hacemos un ensayo, qué sé yo. Se fijan como que en el fondo mezco pruebas diagnósticas para realmente llegar a mi diagnóstico presuntivo más certero que pueda. Con una sola prueba, claro, dependiendo de las condiciones económicas y logísticas, no me va a ser capaz de dar esa certeza. O en realidad lo que uno busca en diagnóstico no es certeza, es estrechar la incertidumbre, es tener menos incertidumbre. Entonces, habitualmente eso lo logro con la combinación de varias pruebas, no siempre vamos a ocupar una sola, ¿sí? Pero ahí ven que en el fondo sigue siendo una proporción, sensibilidad con enfermos
positivos de mi prueba dividido total de enfermos y especificidad con libertad, digamos, como de contaminación, libre de enfermedad o individuo sano. En este caso sería lo que mi prueba identifica como sano, en este caso 800 dividido el total de sanos por el gol estándar. ¿Se fijan? No es tan difícil eso. Ahora, aquí hay dos conceptos que quiero que recordemos porque la prevalencia, acuérdense, era tal como lo ven aquí arriba, la proporción de animales o la proporción de muestras que estoy en el fondo analizando, que tienen la condición de enfermedad o tienen la condición de interés, dividido el total de animales o el total de muestras para ese momento, tiempo y lugar, en una foto, ¿se acuerdan? Y por eso hablamos de una prevalencia realmente verdadera, porque yo puedo saber quién realmente está enfermo y puedo saber cuál fue mi total en ese momento y lugar. Pero ahora introducimos, y eso fue lo que hicimos con medida de frecuencia y todo lo que vimos al principio. Pero ahora introducimos este concepto de prevalencia aparente, que es una prevalencia que yo estimo ya no a partir de los individuos que yo sé que están enfermos, sino que yo la estimo a partir de los resultados de mi prueba, es decir, de los que mi prueba identifica como positivos. ¿Se fijan? Entonces, la prevalencia, por ejemplo, real, acá, real, tendría que ser, bajo esta definición, los individuos realmente enfermos divididos por el total de individuos en ese lugar. Entonces, matemáticamente, la prevalencia verdadera sería esto. Enfermos reales por el gol estándar, ¿se fijan? Dividido el n, acá. Dividido el total de individuos que en el fondo tiene la población. Y esa división, enfermos, total de enfermos, dividido la población de ese momento, me da mi prevalencia verdadera. Pero, si quiero establecer la prevalencia aparente, voy a utilizar los datos que mi prueba identifica como positivos, dividido el total. Entonces ahora cambio acá. Mi prevalencia aparente va a ser total de positivos y por eso es aparente, porque acuérdense que no todos los que mi prueba identifica como positivos son positivos. De hecho, aquí están los falsos positivos, por eso lo estoy diciendo. Pero es aparente porque estoy aproximándome a la real a través de mi prueba diagnóstica. Y en este caso, matemáticamente vendría siendo total de positivos, en este caso acá, verdaderos positivos más los que son falsos positivos, dividido el total. ¿Se fijan? Es como cruzado. La verdad, la prevalencia verdadera es enfermos reales totales dividido población y la aparente es positivos totales dividido la población. Obviamente, dependiendo de mi prueba, me puedo acercar mucho más a la real prevalencia, pero va a haber una diferencia, va a haber un gap. Ahora, ¿qué les puedo pasar también? Porque se hacen frecuentemente, que yo les puedo dar el valor de especificidad y sensibilidad y ustedes pueden calcular la prevalencia verdadera siguiendo esta fórmula. Y acá vamos a hacer ejercicio, no hoy día, pero vamos a hacer ejercicio sobre el tema para ir como consolidando, pero ya se están dando cuenta que en el fondo es reemplazar valores. Y acá, cuando vean los ejercicios, cuando les dé especificidad o sensibilidad, lo tienen que expresar como decimal. Por ejemplo, si les digo que la sensibilidad es, perdón, la especificidad es 80%, acá sería 1 menos 0,8. Y si les digo que la sensibilidad es 95, aquí sería 1 menos 0,95. Es la única salvedad que tienen que tener claro, que en la fórmula se reemplaza no el porcentaje, sino que el decimal. Y si usted reemplaza esos valores, debiese tener, a partir de su prueba aplicada, el valor de la prevalencia verdadera. ¿Sí? Son formas de estimar. Entonces, tenemos varias cosas que nos pueden ayudar a saber qué es lo que está pasando en la población del punto de vista como del contagio. Eh, y si lo hacemos así, la prevalencia verdadera, como les digo, tiene que ser
Enfermos reales, es decir, aquellos que el gol estándar establece, 100 dividido el total de la población que estoy analizando. 1000. Por lo tanto, la prevalencia verdadera, 100 dividido 1000, 10% de prevalencia. Y la aparente es considerando los positivos totales de mi prueba. Entonces acá serían 180, estos son mi total, y mi población sigue siendo 1000. Y fíjense, al hacer la prevalencia aparente, tengo un 18% de prevalencia. Hay un 8% de diferencia. Es alto. Normalmente es un margen de error mucho más estrecho. Pero a veces la forma más, digamos, la única forma que podemos llegar a aproximarnos a ese dato es a través de la prevalencia aparente, porque, por ejemplo, estamos haciendo un estudio donde el último dato es del 65, por ejemplo. Entonces, no se tienen datos actuales y por lo tanto usted tiene que aproximarse lo más que pueda con lo que tiene en la actualidad y a veces eso es lo mejor. Obviamente tenemos fórmulas para poder establecer que la prevalencia aparente se pueda ir ajustando para que se acerque más a la real, pero no descarten que a veces es lo mejor que podemos tener. ¿Sí? Pero matemáticamente, fíjense que no tiene más complejidad que saber qué divide con qué y cómo hacer la tabla, al igual que estudios observacionales. Es hacer la tabla de contingencia, poner bien los datos y después usted en adelante va a saber que esto se hace más fácil. Y siempre lo difícil es interpretar, ¿sí? No lo matemático. Y acá hay cosas, por ejemplo, fíjense que en el punto verde es lo que habíamos dicho que era nuestra prueba diagnóstica inicial, ¿cierto? Pero alguien me puede decir, profe, ¿sabe qué? Por la razón que estoy estudiando, necesito identificar realmente a todos los positivos, a todos los enfermos, a todos los infectados. Es lo que tengo que hacer por la condición de mi pregunta de investigación. Lo tengo que hacer. Entonces, primero que todo, asociar animales positivos o animales enfermos o con la condición, eso es sensibilidad. Es decir, queremos detectar más animales con la condición, queremos aumentar la sensibilidad. Entonces, podemos llegar a aumentar la sensibilidad al máximo. Por ejemplo, lo que está acá en el puntito rojo, de hecho, podría estar más acá, de hecho, pero igual. Imagínense que yo decido, por esta situación, aplicar una prueba que es más sensible, porque fíjense, ahora esto que mi prueba antes lo identificaba como falso positivo, ahora sí los considera como positivo, ¿se cuenta? Pero eso trae consecuencias, porque si lo hago al revés y digo, no, profe, lo que necesito es realmente identificar a los negativos, a los sanos, a los libres. Ok, nuevamente paso de este punto verde que está acá, paso a este punto azul. Y claro, yo tengo más individuos que mi prueba realmente es capaz de diagnosticar como sano, ¿cierto? Pero el tema es que nunca va a ser 100%. Siempre va a haber usted, va a tener que llegar a negociar, por así decirlo. Va a tener que decir, bueno, si yo asumo que voy a aumentar la sensibilidad, ¿qué creen que ustedes pasan? Usted va a tener una prueba menos específica. O por el contrario, quiere aumentar la especificidad, usted va a tener una prueba con menos sensibilidad. ¿Sí? No, si aumenta una, va a bajar la otra. Y si quiere que las dos no bajen, va a tener que ocupar una serie de pruebas. ¿Sí? Pero ese es como el punto de juicio que con el tiempo uno va desarrollando. ¿Hasta qué punto uno tiene que estar dispuesto a decir, oye, sabes que me conviene mucho más detectar positivos que detectar negativos? ¿En qué contexto me conviene eso? ¿Y por qué? Eso es como lo que en la práctica cuesta más desarrollar con el tiempo. Ahora identificar como puntos de corte, etcétera, es mucho más sencillo. Y, y eso es lo que quiero en el fondo conversar con ustedes. Está escrito ahí, creo que se lo voy a hacer con un ejemplo mejor, pero yo, esto que están leyendo ahí, lo pueden resumir
¿cuál es el, perdón, cuál es el mayor costo que yo puedo tener si mi diagnóstico se equivoca? Eso es lo que ustedes conocen como el principio precautorio. Es decir, algo puede salir mal y tengo que estar preparado por si algo sale mal. Entonces uno tiene protocolos, planes de acción, ¿cierto? Y el caso de pruebas diagnósticas, yo sé que mi prueba diagnóstica, a menos que sea algo el estándar, yo sé que mi prueba diagnóstica se puede equivocar y va a detectar un positivo cuando no lo es, o va a detectar un negativo cuando es positivo. Entonces, ¿dónde más ese juicio, esa equivocación de juicio puede repercutir biológicamente? Entonces, se los pregunto ahora, si están ahí todavía, para que podamos discutir esta parte, que es la parte de comillas más entretenida, porque aquí es como juicio veterinario. Lo que les dije que pusieran como stand-by. Si usted tiene como trabajo, le gusta la fauna silvestre, la conservación y está trabajando en CONAF o está trabajando en un parque privado, y le piden que usted gestione las áreas verdes protegidas, y le están diciendo que hay un parche de zona que está absolutamente libre de enfermedad, es un lugar prístino, o sea, no hay intervención. Pero usted necesita tener otra zona como también como intervenida, entonces mientras tanto tiene que mover animales y tiene que pasar animales a la zona que usted sabe que está libre. Entonces, y esto es una pregunta real porque de verdad usted se va a ver expuesto a este tipo de preguntas. Y le preguntan, ok, doctora, doctor, dígame, ¿qué tipo de prueba, si es sensible o específica, es la que tengo que elegir? ¿Qué piensan ustedes? Obviamente está ahí escrito, pero por la lógica que acabo de mencionarles de lo que puede salir mal, ¿qué parece? Si yo les digo, tienen que aplicar una prueba para que usted me asegure que los individuos que pasen al tema sean realmente sanos. Una que sea más sensible, porque Sensible, sí. preferir ¿Sanos? ¿Sanos? descartar uno que sea un falso negativo a ver pasar un falso positivo. O sea, una Ah, que ya, sea sensible. lo está viendo por ese lado. Claro, claro. A eso, sí, sí, ahora lo entiendo por qué me está diciendo eso. Sí, claro, porque en el fondo, si tengo una zona que realmente es libre, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me pase un individuo que era, como que en el fondo, que era positivo, pero realmente era sano, o que me pase uno que mi prueba detecta sano, pero realmente está enfermo. Eso. Oh, sí, Ese es peligroso, ¿cierto? Entonces, el costo, a eso me refiero, el costo de yo equivocarme en que mi prueba diagnostique un individuo sano cuando realmente es enfermo, hace que en ese escenario mi foco debería ser en detectar o utilizar una prueba que sea muy, muy sensible, que detecte muy, muy, muy bien a los individuos infectados. Porque yo prefiero eso y que se me pase un individuo que es sano, pero mi prueba lo detecta como positivo, a que yo decida poner una prueba 100% específica para detectar sano y justo se me equivoca y pasa uno que es contagiado y esa zona libre deja de ser libre. ¿Se fijan? Así que sí, Leseo, tiene razón. Si en el fondo prefiero pasar falso positivo. Claro, claro. Un positivo que mi prueba diagnostique como positivo, pero realmente mi individuo está sano, porque al menos mi zona va a seguir siendo libre. Por eso les digo que en la práctica, como no todas las pruebas van a ser 100% específicas ni sensibles, a menos el gol estándar, y el gol estándar es carísimo, y por eso casi nunca lo ocupamos como en campo, y tenemos que aplicar prueba diagnóstica, siempre piensen eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar si mi diagnóstico está equivocado? Y por eso ahí tienen como una suerte de ayuda. Si quiero que en el fondo detectar animales enfermos, 100%, básicamente disminuir falsos negativos, necesito una prueba altamente sensible y que sea también buena específicamente. O sea, nunca va a ser
100 y 0, siempre va a haber un margen, ¿cierto? Por ejemplo, perdón, lo mismo que con el caso de los sanos, si yo quiero saber el sacrificio, por ejemplo, el sacrificio es un ejemplo de una prueba altamente específica. Porque, por ejemplo, si yo les dije y me entendieron, tengo una zona libre de enfermedad y quiero pasar animales. Yo prefiero que pasen animales que mi prueba los clasifique como positivos estando sanos a que se me pase un individuo que mi prueba clasifique como sano y esté enfermo, ¿cierto? Y por eso yo decido una prueba con más sensibilidad, que detecte a los casos. Pero si estoy haciendo sacrificio y cuarentena y tengo, por ejemplo, muy poca población, acá no. Acá yo, el costo es distinto. Porque si mi prueba me dice que es positivo y no lo es, lo termino matando. ¿Se fijan? Aquí el peor escenario es que el individuo está más clasificado y termine sacrificado. Entonces, cuando tienen que ver generalmente cuarentenas o segregación o decir quién va al sacrificio o no, usted tiende a optar por una prueba más específica, porque es preferible que usted esa prueba detecte 100% un sano y que pase de esa manera un individuo que realmente sea sano y que no lo mate en el fondo. Y yo estoy dispuesto a que me pasen, digamos, individuos que sean sanos, pero mi prueba se equivoca en el fondo, porque la proporción va a ser menos, ¿se entiende? Prefiero equivocarme y clasificar a un individuo como sano, perdón, cuando prefiero que mi individuo sea clasificado como positivo cuando no lo es, a que sea al contrario, porque si no lo voy a terminar matando, ¿sí? ¿Se entiende? Es como ese tipo de juego. Identificar individuos con la condición, prueba sensible. Identificar individuos sin la condición, prueba más específica. Ese es como el juego que tenemos que llegar a hacer. Perdón, denme un segundo. Estoy un poco congestionado. Ok, ahora, lo que quiero conversar ahora es básicamente un concepto que se conoce como los valores predictivos. Eh, Como les dije, hasta ahora estamos asumiendo que siempre vamos a tener el valor del gol estándar. Y por eso siempre vamos a poder contrastar cómo nos fue con mi prueba. O sea, yo sé quién es tan enfermo, yo sé quién es tan sano, aplico la prueba y veo, claro, cómo me fue, porque puedo comparar. Pero cuando no puedo hacer eso, aplicamos estos valores predictivos, que es realmente, como dice su nombre, ¿qué tan probable es que el individuo que mi prueba identifica como tal sea realmente de esa condición? Es decir, ¿qué tan probable es que los individuos que mi prueba clasifica como positivos realmente sean positivos? ¿Y qué tan probable es que aquellos individuos que mi prueba clasifica como negativos realmente estén sanos? Eso es el valor predictivo. Cuando quiero ver qué tan probable es que los individuos detectados positivamente con mi prueba sean realmente positivos, hablo de valor predictivo positivo. Y al contrario, si quiero determinar qué tan probable es que los individuos que mi prueba clasificó como negativos realmente sean negativos, eso se llama valor predictivo negativo. Entonces, matemáticamente, como ven ahí, es los valores de los positivos que mi prueba identifica respecto al total de positivos. ¿Se fijan? Y si quiero que sea valor predictivo negativo, por el contrario, los que mi prueba identifica como negativos dividido total de negativos. ¿Se fijan? Esa es una probabilidad, por lo tanto va de 0 a 1, y es qué tan probable es que los que mi prueba identifica sean realmente lo que mi prueba dice que son. Ahora, lo que tienden a
a olvidar es que los valores predictivos nos sirven para comparar pruebas. Para comparar pruebas, usted va a ocupar especificidad, sensibilidad. Usted puede comparar pruebas en base a eso, pero no en base a valores predictivos. Los valores predictivos son medidas que usamos en el individuo, en un mismo paciente. No es para poder comparar entre pruebas, porque ahí usted está distorsionando realmente la especificidad, sensibilidad, exactitud y precisión de la prueba diagnóstica que está aplicando. Entonces, los valores predictivos son súper utilizados, pero siempre y cuando en un individuo. No se utilizan para comparar pruebas ni cuál fue mejor que otra, ¿sí? Porque ustedes van a tener el clásico ejemplo de dos pruebas aplicadas y les voy a poner una, el valor predictivo positivo es de 99 y la otra, el valor predictivo de 98, que prueba es mejor, y casi todos me van a decir que la de 99. Y eso está mal porque no se comparan pruebas. Sí, eso se los quiero dejar desde ya, que es una trampita. No se ocupa para pruebas. Y su comparación se ocupa solamente para un propio individuo para ver cómo va evolucionando. No es para comparación. Y lo que les quiero mostrar acá, eh, de verdad creo que sintetiza muy bien el concepto, porque el valor predictivo, entiéndalo, o al menos yo siempre lo he explicado de esta manera. Imagínense que estuviéramos, ¿cuántos somos? Creo que somos 40 los que estamos conectados. Ya, 34. Ya, pongamos, cerramos 40, más fácil, número cerrado. Imagínense que estuviéramos en una sala, realmente 40. Y yo les digo, así como que sabemos, que de los 40 hay 5 personas enfermas de, qué sé yo, influenza. Y el resto está sano. Entonces, si yo voy a esa sala, tomo una prueba diagnóstica, ¿qué es más probable? ¿Que el individuo que tenga de vuelta sea positivo o sea negativo? ¿Qué creen ustedes? Si tengo 40, ya no 40, cerremos a 100 para que sea más fácil, ya. Tengo 100 personas y yo sé que de las 100 personas, 5 están enfermas y el resto, 95, están sanos. Esa es la condición que yo sé que ocurre. Entonces viene una persona que no sabe la condición de la sala y aplica una prueba diagnóstica. ¿Qué es más probable? ¿Que esa prueba salga positiva o esa prueba salga negativa? Que salga negativa, porque el porcentaje de sano es más alta. Exactamente. Uno esperaría, acuérdense como yo les decía del estudio observacional, es que si el grupo expuesto tiene el factor de riesgo, uno esperaría que se enfermen más, ¿cierto? Y acá es lo mismo. Si la población tiene poca enfermedad, yo esperaría que al aplicar la prueba, en el fondo debiese ser negativo. Las chances de encontrar justo a uno de los 5 no es cero, pero es muy baja, ¿cierto? Entonces, yo le creería a mi prueba en esa condición de que me diga que el resultado sea negativo, ¿se entiende? Entonces, si la población tiene poca enfermedad, el valor predictivo negativo es alto, porque es probable que los individuos de esa población sean negativos. Pero por el contrario, si tengo una población, no sé, de los 100, tengo la mitad enfermo, o los 80, ya, cerremos los 80, 80 personas enfermas, y alguien viene a tomar una prueba, la probabilidad de que alguien salga enfermo o positivo es alta, porque la población tiene alta enfermedad. Entonces, yo le creo a la prueba, porque el valor predictivo positivo debiese ser similar a lo que yo estoy viendo acá en la realidad. Hay mucha enfermedad, entonces, individuo que salga de acá probablemente va a ser positivo y le voy a creer a mi prueba porque la población tiene alta enfermedad. ¿Se fijan? Y eso que acabo de explicar es lo que tiene escrito acá. Si la prevalencia aumenta, es decir, si el curso de 100 personas tiene, no sé, 80 alumnos enfermos, el valor predictivo aumenta, positivo, porque es muy probable que el individuo que yo saque tenga la enfermedad, porque la población tiene enfermedad. Y por lo mismo, el valor predictivo negativo disminuye. Como hay tanta enfermedad en la población, es poco probable que justo el individuo que yo saque esté sano, ¿cierto? No es cero, pero es menos probable. Por el contrario, si tengo 100 personas y solamente 5 enfermas, tengo poquita enfermedad, tengo poca prevalencia. Entonces, si mi prueba me dice que es negativo, yo le creo porque hay poca enfermedad.
Y por lo tanto, el valor predictivo negativo aumenta, pero el positivo disminuye. No le voy a creer. Si tengo a 100 personas y tengo a 5 enfermos y mi prueba justo sale positiva, puede ser, pero yo tendería a cuestionarlo porque la probabilidad tiende a ser menos, ¿cierto? No digo que sea cero y que no ocurra, puede ocurrir por azar que justo tome el positivo, pero proporcionalmente yo esperaría que no, yo esperaría que el valor predictivo fuera menor porque la enfermedad en la población es poca. Y eso es lo que está explicado ahí en el fondo en gráficos, ¿sí? Y en el fondo, a medida que aumenta la especificidad, es decir, la capacidad de mi prueba para detectar individuos sanos, fíjense que respecto al valor predictivo positivo también aumenta. Porque si soy capaz de identificar quién es sano, mi prueba, el valor predictivo de los positivos, es decir, cuando mi prueba identifica individuos positivos, van a ser positivos, porque ya identifiqué realmente a los sanos, ¿se fijan? Y acá, al revés, si aumento la sensibilidad, es decir, soy capaz de detectar más individuos enfermos, el valor negativo predictivo también aumenta. ¿Por qué? Porque como identifico a individuos positivos, los pocos que quedan realmente son sanos. Y por lo tanto, realmente el valor predictivo de la prueba negativa van a ser sanos. ¿Se fijan? Por eso en ambos casos aumenta. Esa es la respuesta de por qué ven esos gráficos. No es más difícil que eso, creo que ya me entendieron por lo que conversaron. Si tengo mucha enfermedad en la población, es probable que la prueba identifique a un individuo positivo, por lo tanto el valor predictivo positivo es más alto, y es menos probable que la prueba identifique a individuos sanos, por lo tanto el valor predictivo negativo va a ser más bajo. Y al revés, si tengo poca enfermedad en la población, el valor predictivo negativo aumenta porque hay más sanos. Entonces, si mi prueba me dice que hay individuos sanos, yo le creo más porque hay individuos sanos. Y si sale un individuo positivo, es poco probable o menos probable, pero yo tendería a pensar que ahí hay que ver bien si no hubo un falso positivo, ¿cierto? Entonces, esa es como la mezcla que les digo que tenemos que empezar a manejar. Y acá, el mismo comentario, en el fondo, los valores predictivos se ocupan solamente para a nivel individual interpretar cosas, pero no se ocupa para comparar pruebas entre sí, como están leyendo ahí. Eh, y en el fondo, la única manera de comparar pruebas entre sí es decir, mira, esta prueba tiene tanta sensibilidad y tanta especificidad y viceversa. Así comparo pruebas porque la sensibilidad y especificidad se comparan con el gol estándar. Los valores predictivos se comparan con el mismo individuo. ¿Sí? Entonces ahí tienen un ejemplo de distractor que probablemente puede ser un tema de evaluación para la prueba. ¿Ya? Esto es fácil porque tenemos distintas formas de aplicar la prueba. Podemos, habitualmente no aplicamos solamente una, podemos tener modalidades como pruebas en serie. Y la prueba en serie, perdón, la prueba en serie tiene condiciones y yo la elijo en ciertas condiciones. Por ejemplo, yo quiero identificar o quiero, por razones de investigación, que la especificidad sea más alta, es decir, que yo identifique individuos sanos o libres de la enfermedad o lotes de alimentos sin contaminar, en el fondo, y quiero que el valor predictivo positivo, es decir, que mi prueba cuando identifique a un positivo realmente sea positivo, si quiero que eso aumente, esas dos condiciones, yo tiendo a ocupar una prueba en serie. Y la prueba en serie puede ser varias pruebas, y la condición, aparte de las que acabo de mencionar y que están aquí escritas, es que el protocolo continúa si y solo si el resultado anterior a la prueba es positivo. ¿Se entiende? Y todas las pruebas tienen que ser positivas para continuar. Es decir, por ejemplo, aplico una prueba A y voy a aplicar la prueba B, sí o sí, la prueba A salió que habían positivos. Si aquí hay negativos, hasta ahí llegó la prueba en serie. Lo mismo acá con la prueba B. Si solamente la prueba B también me otorga positivos, ahí continúo. Y así voy agregando C, B, D, Y, las pruebas en series que sean, pero la condición es que la prueba anterior sea positiva y que en el fondo yo quiero aumentar la especificidad y quiero aumentar el valor predictivo positivo. Y por el contrario, si yo quiero aumentar la sensibilidad, es decir, identificar individuos con la condición
y quiero que aquellos que mi prueba identifica como sanos o libres realmente estén sanos, por eso el valor predictivo negativo también aumente, ahí ocupo prueba en paralelo. Y acá, al revés de la en serie, que buscaba que todas las pruebas anteriores fueran positivas, acá el paralelo busca que todos los anteriores sean negativos. ¿Se fijan? Eh, y si es positivo, al menos una de las pruebas tiene que identificarlo como positivo. Pero asocia en paralelo, como pruebas en paralelo, que todas las pruebas se están haciendo, no lo asocien en paralelo como lo que habitualmente nosotros pensamos como contiguo a, ¿cierto? No, sino que aquí tienen que asociarlo a que quiero que todas mis pruebas que aplique, el resultado sea negativo para aplicar la siguiente y así básicamente yo trabajo con negativos finales. Eso es la decisión, en el fondo. Así como les decía, que es más costoso equivocarme identificando mal un positivo o identificando mal un negativo. Bueno, acá es lo mismo. ¿Qué es lo que busco identificar? ¿Voy a ocupar una prueba en paralelo o voy a ocupar una prueba en serie? No hay una receta de que siempre se ocupa una en paralelo o siempre se ocupa una en serie en ciertos contextos, no. Ahí hay que adecuarlo a la pregunta de investigación. Y acá les dejo como el trabajo, que lo vamos a revisar la otra semana, en el fondo, para que lo puedan subir. Yo los voy a abrir esta semana, como en el Blackboard, suba su tarea acá, para que suban su trabajo acá. Va a estar como actividad formativa, para que lo suban. Van a tener toda la semana, no se preocupen. Pero la idea es que lo suban para que metan mano y en el fondo practiquen cómo calcular, pero ya se dieron cuenta que esto es básicamente llenar bien el cuadrito, saber quién es positivo, quién realmente es positivo, quién es falso positivo y hacer el cuadro. Y en base a eso empezar a dividir con qué e interpretar. Eso es al menos la parte inicial que quiero hablar con ustedes de pruebas diagnósticas. Después vamos a hablar de casos concretos, de escenario para que conversemos y me digan, ya, yo elegiría esta prueba versus esta, y ahí empezamos a debatir, que es como donde más aprendemos todo, ¿cierto? Pero acá la parte matemática la tenemos que hacer, a pesar de que sea tediosa, es sencilla, pero le explica también cómo llenar la tablita. ¿Preguntas? No, No, profe. profe. No, profe. Como vieron, es bastante sencillo y directo. Si hacen el ejercicio va a ser mucho más claro, pero claro, después yo tengo que explicarles la semana que viene como ejercicio no matemático, sino como de juicio valórico. Como les pongo un escenario, díganme qué prueba tienen que elegir y por qué. Y eso yo creo que es más difícil que el cálculo. El cálculo es con una división, ¿no? Y dar a porcentaje. Pero es necesario hacer esta parte que es la más sencilla y básica para poder avanzar a la otra que requiere un poquito más de interpretación. Ah, Así que nada, si no tienen Profe, dudas. ¿este trabajo es con nota el que tenemos que subir de lo que mostró recién? No, porque ustedes tienen solamente dos controles y dos cátedras y el examen final. No hay trabajo entre medio. Pero yo se los voy o sea, yo quiero que lo suban para que al menos metan mano y lo hagan una vez. Sí, para ensayar, sí, para que lo hagan. Para que la prueba después cuando lo vean, en el fondo, no queden en el aire y ya hayan visto cómo se maneja los valores predictivos, sensibilidad y todo. El 1 de junio, sí, efectivamente. El 1 de junio tenemos la prueba. Eh, Así que tenemos tiempo la otra semana. Ya entra varias cositas, estudios observacionales, la prueba diagnóstica. ¿Se fijan? Entonces, como que lo que vimos, estudios observacionales, lo que era el control en el fondo, ahora esta clase de pruebas diagnósticas y lo que veamos el lunes, eso entra en la cátedra 2 en el fondo. De nada, Carolina. Bueno, si no tienen Gracias, más dudas, profe. chicos, dígame. Gracias. No, pensé que me estaba hablando. No, gracias a usted.
Si tiene más dudas, le subo al tiro bueno, la PPT ya está arriba hace rato. Solamente que ahora le voy a subir la grabación ahora directo al Blackboard antes que se me vaya. Un abrazo, chicos. Nos vemos. Cuídense. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, Buenas gracias, noches. muchas gracias. Chao.